enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Co-crea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Hacia una vida mejor. Ya estamos listísimos para iniciar nuestra entrevista del día. Hoy está con nosotros aquí en cabina la licenciada Vivian Solís. El tema, el poder de papá en la vida de sus hijos. Mi queridísima Vivian, un gustazo recibirla aquí con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Saludando aquí a toda la audiencia y quiero expresar que me siento verdaderamente honrada, feliz y privilegiada de poder tocar este tema en los medios. Siempre tengo muchos años de estar con estos temas, de aprender a valorar la energía femenina y sobre todo, en mi opinión, no se le ha dado la mirada a la valoración de la energía masculina. Así es que me parece que este es un momento de mucha oportunidad. Sí, le comentaba que se ha dicho que realmente si empezamos a darle la mirada al valor que tiene la energía masculina y la energía de papá, en este momento muchos estudios dicen que podría causar un impacto fuertísimo en mejorar al planeta en muchísimos sentidos, ¿verdad? Ahorita que empecemos la plática vamos a ir viendo por qué podría impactar tanto. Claro, y fíjese que como usted decía, siempre le damos bastante realce a la parte de la mamá, pero realmente somos 50 y 50 y necesitamos integrar, sanar o mejorar las dos partes. Si nos enfocamos solo en sanar una, todavía nos queda de la mesa nos queda una pata todavía floja y algo sigue sin funcionar, y es ahí cuando no entendemos. Yo sé que usted lo ve mucho en su clínica con los pacientes, pero mire, yo he trabajado, me he esforzado, estoy en cursos, estoy en talleres, a veces nos hemos inclinado por uno de los dos, pero esto realmente lo tenemos que trabajar en conjunto para que realmente empecemos a ver cambios en nuestra vida, Vivi, a salir de muchas circunstancias que se nos repiten y tenemos que ir integrándolas las dos con la misma importancia, con el mismo valor de 50-50. Me encanta. Me gustaría, a propósito de eso que usted está comentando, mencionar que en algunos casos, en algunos hogares, los niños dicen, tengo mamá y papá no tengo. Y hasta las mamás mismas a veces o las abuelas dicen, es que no tiene papá. Como que si se hubiera generado solo desde el aspecto madre y no hubiera habido una cooperación, participación de lo que es la parte masculina, ¿verdad? Para que pudiera este ser formarse, desarrollarse y venir al mundo. Y con esto lo que quiero comentar y sugerir es que no caigamos en enseñar a los niños, a los hijos, a los adolescentes, no caigamos en decirles, tú no tienes papá, porque eso no es verdad. Podemos pensar muy, muy despacio según la edad del niño o el adolescente, cómo lo vamos a plantear. Puede ser, por ejemplo, si tú vienes de papá y mamá, no vives con tu papá, o lamentablemente tu papá falleció, qué sé yo, en la guerra o en un accidente, y no vives con tu papá no está presente, pero tú vienes de mamá y papá. Entonces, explicar nuestra circunstancia específica, pero no es que de la nada solo nació de mamá. Exacto, y no tiene papá, dicen las personas, ¿verdad? No, definitivamente todos provenimos. Esa semilla se forma desde lo que es lo femenino y lo masculino. Entonces, tratemos de ser cuidadosos en cómo lo vamos a explicar, la situación específica de dónde está ese papá, si es que está ausente o por qué no está aquí, pero sí es muy importante que le demos un lugar a ese papá y le demos un lugar o una valoración a la energía masculina, ¿verdad? Me encantaría así como empezar por hacernos la reflexión de cuál es en nuestra familia o cuál ha sido en nuestra familia aquello que hemos escuchado como creencia o creencias predominantes acerca de la energía masculina, acerca de los hombres, porque ahí es donde empieza una primera valoración de lo que posteriormente será la valoración del padre, ¿verdad?
Estas creencias pueden ser creencias positivas, pueden ser creencias negativas sobre lo que se habla acerca de los hombres. Claro. Sin embargo, estas creencias van a estar constantemente cayendo como una gotita de agua que va entrando y penetrando en los oídos de los hijos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que en estas creencias se diga: los hombres son maravillosos, los hombres son tan importantes, los hombres son valiosos, es tan maravilloso que tengamos hombres en la familia, los hombres siempre aportan algo positivo, los hombres son inteligentes, son sabios, los hombres son amorosos, son trabajadores. Pero puede ser también que se esté fomentando una visión o una creencia desvalorizante, claro, ¿verdad?, que solemos escuchar. Por ejemplo, todos los hombres son una desgracia. Si no, los hombres no lo hacen a la entrada, lo van a hacer a la salida, pero se van a pasear en algo, ¿verdad? O los hombres lastiman a las mujeres, o los hombres les cuesta mucho, lo que sea, o todos los hombres son iguales, refiriéndose a algo negativo. Entonces, es como muy importante que primero que nada pongamos atención a cuáles son las creencias que en nuestra familia están instaladas o se están instalando en el diario vivir acerca de lo que es el valor del género masculino, ¿verdad? El valor que tienen los hombres dentro de la familia, dentro de la sociedad y dentro del mundo. Porque decimos, esas creencias pueden estar cargadas de algo muy positivo y bendecido, pero también pueden estar cargadas de algo muy contaminado y que a la larga incluso puede ser destructivo, ¿verdad? Entonces, analicemos primero que nada eso. Y también les digo algo, que si nosotros mismas o mismos empezamos a darnos cuenta que hemos estado en una familia donde se ha desvalorizado a la energía masculina, nosotros podemos asumir responsabilidad para sanar estas creencias desvalorizantes y no únicamente decir, es que como en mi casa mi abuelita decía o mi mamá decía que los hombres tal cosa negativa y yo lo creí y así lo veo. No, tenemos que llegar a una valoración para que las familias, los países, el planeta mejoren y esté más completo, más en todo sentido más funcional. Tenemos que decir, yo tengo creencias negativas sobre los hombres y las voy a sanar y me voy a comprometer y voy a llegar hasta tener una visión y una creencia que me ayude a nivel emocional en mi percepción y mi relación con los hombres, ¿verdad? Claro, y para entender esas creencias, lo único que tienen que hacer es, frente a una hoja de papel, ¿qué pienso yo de los hombres? Y ahí les sale. ¿Y qué dice mi madre? ¿Y qué ha dicho mi abuela y las mujeres de mi familia? O mis maestras, claro, o mis maestros, ¿qué hablan de los hombres? ¿Verdad? Claro, y si no, pónganse atención en las conversaciones en general con la gente más cercana, cuando le cuentan algo que pasa en esa pareja, en esa relación, ¿qué es lo primero que yo pienso? Clásico, es que así son los hombres. Así es. Es que como es hombre, ay Dios, los hombres. Ahí pues, solo es cuestión de a veces ponernos un poquito más de atención porque las creencias son la vida y saltan todo el tiempo. O sea, no es algo que está como en el inconsciente y súper rebuscado y ocultas, qué bueno fuera, sino que son el eje con lo que nos movemos todos los días. ¿Sabe desde qué edad una persona ya puede empezar a hacerse consciente de comprender que tenemos creencias que están contenidas en nuestros programas de cómo pensamos y cómo actuamos? Ya desde los 14 años, y se le da una explicación clara a ese chico o chica, puede comprender que tiene creencias que no forzosamente son la verdad, pueden ser erróneas, y ya puede trabajar en esa sanación de creencias. 12, 14 años. Hoy día hay muchos métodos para sanar las creencias, ¿verdad? No tenemos que decir que es a puro esfuerzo intelectual, no. Desde trabajar Ho'oponopono, desde trabajar las barras, Theta Healing, hay mucho que se puede hacer por sanar las creencias. Entonces, hagámonos más responsables de no seguir sembrando en el plano colectivo y familiar las creencias negativas sobre el género masculino. Hay que darle valor a los hombres, hay que apreciarlos. Ahorita voy a hablar de qué es eso
que tiene la energía masculina, que es tan valioso, ¿verdad? Muy bien, esto es bien importante lo que va a ver por aquí a lo lejos. Miro toda una lista de cosas que aporta esta energía masculina y que aporta esta energía del Padre a nuestras vidas. Cuando estamos negando esta oportunidad a nuestros hijos, o nosotros ya de adultos, independientemente cómo haya sido la historia de los papás, decimos, no, yo a mi papá no lo quiero, yo no quiero relación con mi papá nos dejó, yo no sé por qué le hizo esto, yo me estoy negando voluntariamente, porque ahora ya no puedo decir que es mi mamá. Ya de adulta, cuando yo ya voy entendiendo estos temas, voy viendo todo esto, y aún así yo digo, sí, pero usted no vivió mi experiencia, así que sabe que yo decido no tener la historia con mi papá, ni sanarla, ni nada, porque él no quiso nada conmigo, entonces yo por qué voy a querer. Cuando me cierro de esta manera, yo también me niego todo este listado de Exacto. Cosas. Dígamelas, por favor, una por una si se puede. Pues bueno, la verdad es que, repito, son energías muy valiosas, así como quiero recordarles que en otro programa hablamos de que la mamá es como quien nos está enseñando el valor del mundo interior, ¿verdad? Y todo lo que eso contiene, el mundo interior. La mamá pesa muchísimo sobre nosotros para enseñarnos ese puente interno de cómo relacionarnos con nosotros mismos, de cómo aprender a desarrollar aprecio, valoración, amor por nosotros mismos. La mamá nos enseña desde dentro a encontrarnos en un estado de mayor paz o mayor desasosiego. La mamá nos enseña a mucho alimentar la inteligencia emocional y nuestra forma de elegir cómo relacionarnos con el mundo, confiar o no confiar. O sea, la madre está más en el área desde su origen del impacto que tiene sobre nosotros, está en el mundo interno. Sin embargo, el padre, entre sus principales atributos está el poder enseñarnos a manejarnos y a enfrentar el mundo exterior o mundo externo, ¿verdad? Es lo primero que quiero decir. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de que el padre es nuestro modelo para enseñarnos cómo se conquista el territorio en el mundo exterior, cómo se asienta un hogar físicamente, cómo se provee o se trae esa provisión material al hogar, cómo se conquistan las metas, se conquistan los sueños, ¿verdad? Entonces vemos que esto es parte primordial de la energía masculina. Ser capaces de conquistar un territorio, marcar los límites y ejercer una autoridad para poder tener esa conducta o cualidad de proteger el territorio conquistado. Voy a hacer un pequeño alto aquí, porque resulta que nosotros, las mujeres, hemos recibido generalmente, al menos en estos países, una educación donde somos extremadamente sensibles, ¿verdad? Y cualquier forma de autoridad masculina tendemos o a rebelarnos o a victimizarnos o a resistirnos de alguna manera. Y es más, puede ser que a veces con los hijos las madres también se resistan, resientan o rechacen la autoridad masculina, cuando es realmente una característica primordial del padre poder marcar el territorio, poner límites, tener autoridad, poner una base clara en el territorio de cómo van a funcionar las cosas y cómo nos vamos a organizar. ¿Y todo esto para qué? Para que en el mundo externo haya un orden que permita un mejor funcionamiento. En todo el universo, como hemos dicho en varios programas, hay leyes, hay normas que rigen ese orden para que la vida fluya. Entonces, algo que no comenté, solo lo dejo en paréntesis, es que nosotras mujeres también tenemos esta energía masculina, ¿verdad? No solo energía femenina, lo hemos comentado en otros programas, y estas cualidades o estos atributos también están dentro de nosotros. Pero hoy nos estamos refiriendo a la necesidad tan grande que hay de reconocer que los hombres, estos atributos o cualidades son parte de su esencia. Y nosotras a veces como mujeres disolvemos, destruimos, rechazamos esta energía. Otra cosa más, por ejemplo, ¿verdad? Los hombres o la energía masculina marcan una tolerancia ante la presión y una tolerancia ante la frustración. Vemos en un campo de fútbol o en un campeonato de karate que entra el papá
y el niño ya quiere llorar, ya no quiere jugar, le metieron gol, y entra el papá y le da una mirada a su hija o a su hijo, y ese hijo es capaz de levantarse, agarrar fuerzas y tolerar la frustración y la presión porque su papá le está enviando esa conexión energética de tolerar la presión de la vida y afrontarla. ¿Y qué hacemos muchas veces, tal vez las mujeres o las mamás? Decirle al papá, sos tan duro, sos tan difícil, o ustedes le causa mucho estrés al niño, cuando a veces tenemos que saber soltar y dejar que esos papás con sus hijos intervengan y les hagan esa mirada de tú puedes, levántate, y dejar que esa fuerza masculina se siembre, se impregne dentro del hijo o hija para poder realmente afrontar la vida con una gran fuerza, sobre todo aquí en el plano exterior. La característica, la palabra sí principal que define la energía masculina es acción. La mujer tiende a estar en el mundo interno sintiendo, pensando. Es muy divertido, ¿verdad? Que una mujer le puede decir a una persona, mire, es que no lo quiero volver a ver. Pero una mujer está hablando desde ese momento circunstancial de su interior, que en ese momento no lo quiere volver a ver. Sin embargo, para un hombre, como su naturaleza es acción, esto es como es y se acciona, ¿verdad? Interpreta que esas palabras de la mujer son una realidad y acciona incluso sobre ellas y se aleja. Entonces, tenemos que saber que los hombres a veces a las mujeres nos ayudan, nos impulsan, y a los hijos sobre todo, a accionar en el mundo exterior. Y es algo maravilloso, porque si no estaríamos solo más orientados a lo femenino, que es experimentar, explorar los sentimientos, pensar en las relaciones interpersonales. Entonces está bien que haya un equilibrio y venga el género masculino y diga, hay que accionar. Claro, y también por eso ellos tienen también las dos energías, porque no se puede pasar uno la vida accionando. Perfecto, y en el mundo exterior, sino que hay un momento en lo que ellos también hacen una reflexión, toman conciencia, tienen que tomar decisiones importantes. Entonces para eso les sirve también su mundo femenino, se podría decir. Claro. Entonces por eso es de que somos como todo más mezclado. Lo que pasa es de que a veces para poderlo explicar uno hace esta división como que fuéramos 50-50, pero ya en nuestro ser no es que está con porcentaje está todo y que todo fluye, un poquito de esto y un poquito de lo otro, sino que está perfectamente integrado. Pero a veces para que se pueda entender es que hacemos esta explicación, pero a veces nos podemos confundir y decir, bueno, entonces mi mitad es la que tengo mal y mi otra mitad, no es tanto así, ¿verdad? Claro, y en este poder para accionar está también el impulso para lograr el éxito, porque nos podemos quedar pensando y sintiendo muchas cosas, pero si no logramos dar el salto a tener éxito en nuestras metas, en nuestros sueños, y realmente conquistar aquello que hemos pensado y sentido que queremos, es muy difícil que desarrollemos una autovaloración, es muy difícil que nosotros desarrollemos un avance evolutivo en nuestras vidas, ¿verdad? Si no accionamos, es muy difícil que vayamos realmente a poder evolucionar. Y repito, ¿verdad? Que muchas veces el papá quiere poner, o el programa es sobre papá, por eso estoy hablando tanto de papá, quiere poner como una estructura que organice las cosas, y también se da el caso que las mujeres muchas veces sabotean o saboteamos esas instrucciones, esas sugerencias, esos planteamientos de organizar una estructura que puede tener mucho de positivo. Si nosotros soltamos el querer controlar todo y permitimos que participe esa energía, que haga sugerencias, y accedamos también nosotros a poner nuestra parte para que tanto lo femenino como lo masculino tenga una participación que dé muy buen resultado, ¿verdad? La energía del padre también está asociada a lo que es buscar la estabilidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de territorio, conquistar, marcar, cuidar, tener ese territorio estable, asentado, protegido, para que pueda poco a poco desarrollarse la vida en un espacio
Y por supuesto esa energía también transmite a la tribu lo que es esa confianza en el mundo externo, ¿verdad? Porque imagínense si sumamos ese impulso de accionemos, ese impulso de confiemos que las cosas en el mundo externo funcionan en cierto orden y avancemos. Ese impulso de conquistemos un sueño, un territorio, una meta. Por supuesto, hay otras cosas como, por ejemplo, tengamos voluntad y no únicamente deseos, sino usemos nuestra fuerza de voluntad y tengamos disciplina. Estas son energías masculinas también importantes. Y estoy mencionando mucho hoy cómo las mujeres saboteamos esta participación masculina, porque a veces los papás ponen reglas, ponen normas, piden disciplina, y las mamás puede ser que saboteen, nos hayamos saboteado en algún momento a los padres diciéndoles, ay, pero qué duros sos con el niño, o qué exigente eres con la niña, y tal vez el papá no está siendo abusador, simplemente está poniendo una sugerencia, una disciplina, una norma que va a ser importante, ¿verdad? Me decía hace poquito una persona, mire, es que qué ingrato que quiere que él bañe al perrito. El perrito era una cosita así, y el bañar al perrito le tomaba 30 minutos, y ya no lo deja jugar en la tarde porque lo tiene que bañar una vez cada 15 días. Era algo que no era tan grande, pero ya victimizando al niño de pobrecito, una tarea tan fuerte y tan grande, cuando realmente era una forma de querer enseñar al hijo a ser más responsable de aquello que él mismo solicitó, ¿verdad? Y por eso también, Vivi, qué tan importante es esto de ponernos de acuerdo en cómo vamos a educar y cómo vamos a manejar. Tú te vas a encargar de esto y le vas a hablar de esto y yo de lo otro, o algunas cosas juntos. Esa es otra plática que nunca se tiene en cuestiones de pareja, y por eso después cada quien jala como puede, hace como puede, y ¿sabe quién es el perjudicado? El niño. Porque el niño es el que recibe esa confusión de que la mamá dice una cosa, el papá dice la otra, después sabe que si hace chantaje emocional la mamá o el papá cede, uno de los dos se termina siendo como el fuerte y uno de los dos es como el que es un poquito más blando y al que me puedo convencer, pero eso es porque no nos pusimos de acuerdo en la forma de educar también. Y a la larga las consecuencias las va a pagar el niño, o sea, él cree que gana porque a la larga con manipulación se hizo lo que yo como niño quiero, pero a la larga cuando crezca ese niño y sea un adulto no ganó. Por el tema que estamos hablando hoy, quisiera comentarle que yo he llegado al convencimiento de que muchos de los problemas que pasan los niños son el resultado de que los papás no ocupan su lugar. Ella es la madre, con todo lo que significa dejar fluir la energía madre. Él es el padre, con todo lo que implica dejar que fluya su energía padre, y ambos tienen lo femenino y lo masculino para irlo completando y dejándolo fluir. Y el hijo es el hijo. El hijo no es el papá de la mamá, ni el papá del papá, ni es hermano, ni es esposo, ni la hija es esposa del papá. Cada uno en su propio lugar, tomar su lugar, y nos vamos a evitar muchísimos problemas que crean después hogares disfuncionales. Lo que pasa es que si lo vemos también con un poco de compasión positiva, ¿verdad? Estoy hablando no de lástima, sino que como reconociendo la verdad, no estamos educados para tomar nuestro lugar. Y la verdad es que mucho va ocurriendo como en improvisación. Claro, ahí vamos viendo, o sea, ya cuando venga el primer niño vemos, y con lo el que primero aparece, ya medio aprendimos y en el segundo lo hacemos diferente, entonces el otro se resiente porque conmigo ¿por qué tan duros? Y con este ¿por qué tan consentidores? Pero no es porque con uno sí, con otro no, sino porque con el otro no ya se tuvo una experiencia. Pero vamos aprendiendo sobre la marcha, Vivi, y así es difícil. Y lo que aparece son las proyecciones de lo que se tiene adentro que a veces no está sanado, ¿verdad? O de lo que se absorbió como creencias o emociones o proyecciones, y así se empieza la crianza. Pero por eso yo admiro tanto que ustedes hagan todos estos programas, porque creo que todos necesitamos seguir educándonos, seguir aprendiendo, seguir comprendiendo y decidiendo ocupar nuestro lugar en el mundo. Y en este caso, volviendo al tema de papá, ¿verdad?
pues sí vemos que puede ser que en algún momento suene como que en esta energía puede haber bastante firmeza, en esta energía para que ellos también puedan ser guerreros, protectores de su territorio. Tienen que tener cierta capacidad de liderazgo, la cual también las mujeres muchas veces anulamos. Y muy suavecito o a veces muy violentamente queremos tomar todo el control de todo y anular ese liderazgo en la casa, y no se permite. Yo no le digo en todas las áreas, ¿verdad? Porque hay que ver en qué áreas somos líderes cada uno. Hay ciertas áreas en las que todos reconocen la mamá es el líder en ese tema, pero hay otras áreas en las que los hombres necesitan que les dejemos el espacio de liderazgo y confiar y abrirnos y no estar por debajo comentando, tú ya sabes, tú seguile la onda, como que sí, pero ya sabemos que vamos a hacer otra cosa. No, entonces no estamos respetando, no estamos reconociendo, no estamos asumiendo el reconocer ese lugar y cuál es el nuestro, y a la larga esto va a traer otras consecuencias que en un ratito me gustaría conversar. Claro. Entonces está esa energía de liderazgo, la energía de la fuerza para avanzar, la energía de levantarse a pesar de las caídas, la fuerza de la resiliencia, está en la fuerza del atreverse para aventurarse, como hacen los guerreros, ¿verdad? Aventurarse en nuevas experiencias, en cruzar a veces territorios desconocidos para lograr avanzar y evolucionar, el manejar la autoridad, por supuesto, en un equilibrio adecuado, ¿verdad? La energía del esfuerzo para lograr, la energía de cazar el venado, traerlo a la mesa, traer la provisión. Y en el caso de los hijos, pues, la energía de papá es vital para sentirse dignos de ser amados, como lo es la energía de mamá. Pero eso me interesa mucho mencionarlo, ¿verdad? Que cuando el padre tiene su lugar claro y él lo asume y lo ocupa, y en la casa, en la familia se le permite, se le otorga, se le reconoce como el papá, los hijos van a estar en una conexión con esa energía que les va a dar un como sentido de aprecio y valoración como hijos, y se van a sentir contentos, se van a sentir respetuosos, van a aprender sobre que en la vida siempre hay límites, no todo es un sí, el papá a veces va a decir no, la energía masculina en la madre también va a decir a veces no o hasta aquí, y eso les va a dar un sentido de seguridad, un sentido de valía, una posibilidad de adaptarse al mundo y sus circunstancias. Muy bien, a ponerle mucha más atención a esto, y sobre todo antes de que pase a la otra parte, y dígame si no a veces pues uno sale adelante de una manera o de otra, ¿verdad? Pero quienes hoy nos están escuchando y sientan que ha hecho falta esta presencia o este involucramiento o una relación positiva con el papá, uno pues somos unos luchadores a la larga de la vida, Vivi, y uno sale adelante más o menos como puede, pero díganme si no hay gente que logra conseguir con mucho esfuerzo cosas, pero no las logra sostener. Ahí está esta energía del papá, que pese a que yo sí soy un luchador y que yo no me he dejado derrotar por la vida porque yo no tuve papá, no tuve no sé qué, pero aquí estoy porque mire, a mí me cuentan unas historias que a mí me dejan con la boca abierta y yo digo, no, si usted es un luchador, es una guerrera, pero a la hora de lograr sostener todo eso que con tanta lucha yo me proveo y manifiesto para mi vida, me cuesta también sostenerlo porque sigue estando esta parte que yo no he terminado de resolver. Me encanta, de verdad que me encanta su comentario, porque hablemos un momentito de lo que es el padre ausente. El padre ausente puede ser que está en la casa físicamente, pero es un padre que está ausente emocionalmente, no se relaciona, no se conecta, no se involucra, no se vincula y no acciona tomando su lugar. Esa es una forma de ausencia. Otra ausencia es porque es un padre adicto que está realmente como anestesiado o está ausente porque está metido entre un patrón de adicción y los hijos no pueden sentir esa presencia de papá. O es una presencia tan distorsionada, ¿verdad? Porque provoca violencia, porque hay abuso, porque hay una conducta
que realmente está distante de lo que es el verdadero padre protector, el padre que ayuda al hijo para estar en este mundo exterior y sentirse seguro, pero se siente esa ausencia porque el papá puede ser que esté en un tema adictivo, incluso al trabajo, que es workahólico y trabaja 24/24 y no viene más que una vez un día al mes. El resto del tiempo nunca coinciden los horarios porque es un papá adicto incluso al trabajo, ¿verdad? También se da el caso del papá ausente porque la mamá lo anula. Está el papá entre la casa, no sé si vio un video que pasó esta semana por el WhatsApp, que dice la mujer, a mí me gusta y me parece muy importante escuchar a las personas. Y cuando el papá habla y le dice, sí, yo quiero decir, tú te callas, le dice ella. No sé si vio ese video. Todas las personas menos tú. Sí, está el papá entre la casa y la mamá lo tiene anulado. Nosotros los psicólogos decimos castrado. Lo tiene totalmente anulado porque él no puede hablar, no puede decidir, no puede sugerir, no puede accionar. Y entonces está el papá ahí presente, pero realmente no se le permite para nada ni más que respirar. Hay una ausencia de energía paterna. Y está el caso del papá que lamentablemente o tristemente falleció, no está presente físicamente. Y es muy importante también este caso, e incluso el papá que se fue y no quiso estar ahí, ¿verdad? El papá que la mamá quedó embarazada, el papá se fue, o el papá se fue a los Estados Unidos o a otro lugar a conquistar el mundo y no está, y el papá está ausente. Por cualquiera de todas estas razones, el papá no está físicamente o no está emocionalmente. Pero quiero decirles algo, no importa que yo no haya conocido a mi papá, de todas maneras el 100% de seres humanos, aunque no lo expresen, porque sienten que de papá no se debe hablar en la casa porque se murió cuando yo tenía 6 meses y nadie debe hablar del tema. Todos los seres humanos forman lo que se llama un imago, que es una imagen mental. Es una imagen del padre interno que hacemos, de esa imagen mental que forma creencias de lo que yo he oído que es un papá o de lo que yo he escuchado algún día, aunque sea entre secretos, que mi mamá ha dicho sobre mi papá o mi abuelita o alguien. O de cualquier manera se suman elementos y se forma este imago, que es la imagen que yo hago de mi padre interno, de ese padre interior que yo formo como un héroe idealizado, o que yo formo como un ser desvalorizado, del cual solo puedo sentir enojo o desprecio o lástima, pero adentro de nosotros siempre hay un imago o una imagen formada de lo que es el padre, mi padre, aunque no lo haya ni siquiera conocido. Claro. Y con esto me surge otra pregunta, Vivi. A veces también las personas comentan, y no sé si le pasa un poco a usted también en la clínica, esta expresión, sí, yo no tuve a mi papá, no lo conocí, no, desde muy pequeña él se alejó y creo que vive en otro país, pero fíjese que a mí no me hizo falta mi papá, yo tranquila, yo viera que tenía una vida bien tranquila, no sin mayores conflictos, y me llevo re bien con mi mamá y con la familia de mi mamá, y pues tengo mis hermanitos y ya me casé, ya tengo mis hijos. Fíjese que no, yo sí a veces oigo los programas o esas cosas o lo que dicen y a mí sí no, fíjese que no. Exacto. No, yo no me hizo falta mi papá, no sé quién es, pero no. ¿Hasta qué punto eso es cierto, es real? O nosotros somos, expertos en sedarnos y en creernos nuestras propias historias. Y si yo me empiezo a mentalizar de que yo puedo vivir sin usted, sin haberla conocido, así va a ser. Así va a ser. Es muy, muy interesante su comentario, ¿verdad? Y sí, claro que lo he escuchado, ¿verdad? Tanto del padre como de la madre. Sí, igual de la gente que no quiere tener pareja y dice lo mismo, ¿verdad? No necesito, a mí no me afecta, no me específicas interesa. Yo, aunque no tuve eso que toda la gente dice que tuve que haber tenido, a mí no me ha hecho problema. Así es. ¿Hasta qué punto será Sin real? Embargo, yo lo que digo en esos casos hay que mejor hacer silencio y observar lo que sobra o lo que falta en esa vida, porque le voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando nosotros no hemos hecho alguna conexión positiva para recibir las energías positivas de papá,
o incluso cuando hemos rechazado la energía del Padre. Puede ser que nosotros tengamos una gran inseguridad y un estado de ansiedad crónico para manejarnos en el mundo exterior, que se va a manifestar en que me enfermo de una y otra cosa. Puede ser que no tengamos ninguna fuerza de voluntad ni disciplina, o muy poquita. De repente tenemos grandes problemas con la autoridad, porque nosotros no hemos podido integrar esta energía masculina de papá en nuestro interior en paz, o nos cuesta mucho conquistar una meta, o nos es muy difícil sostener incluso una relación de pareja sostenida, o va a ser bastante difícil manejar una independencia, una autonomía con el tema económico, sostener un éxito laboral, profesional, o poder hacer dinero y manejarnos en una forma satisfactoria económicamente. Nos va a ser difícil a veces tener éxito o sentirnos orgullosos de las metas que logramos en el mundo exterior, ¿verdad? Puede ser que tengamos apagadísima nuestra capacidad de liderazgo y poca fuerza para avanzar. No tomamos decisiones, no podemos accionar, no sabemos qué metas tenemos, vivimos caminando, como digo yo, en la faja caminadora, ¿verdad? Caminamos en la faja caminadora sin avanzar hacia ningún punto ni con fuerza. Y puede ser también que todo el tiempo perdemos el trabajo, no podemos conquistar el territorio en lo que sea, emocional, espiritual, de relación, y que nos sintamos en una inseguridad de manejarnos en el mundo exterior, que preferimos mantenernos lo más reducidos, lo más quietos, lo más pasivos posible, porque nos da miedo afrontar el mundo. Puede darse también el caso, ¿verdad?, de que no conviví con mi papá o estuvo siempre ausente física o emocionalmente, y lo que ocurre es que puede suceder que yo elija, como una forma de compensación, saturarme de energía masculina, y entonces, si es hombre, puede llegar incluso a la distorsión de la energía masculina, que es el ser extremadamente autoritario, extremadamente dominante, controlador, incluso llegar al abuso, al irrespeto, a amedrentar, asustar a las personas y ser una persona muy conflictiva, ¿verdad? La energía masculina que está distorsionada negativamente. Y si es mujer, puede ser que sea todo un hombre. No me recuerdo cómo les dicen cuando son chicas que son demasiado rudas, dominantes, controladoras, exigentes, que toman todas las decisiones ellas, son claro, un exceso de autoridad sobre todas las personas, no respetan a los hombres. Claro, y que quizás su lucha interna o su pensamiento interno es, a mí nadie me va a dominar, sí, y una nadie desvalorización mí, por lo masculino, ¿verdad? Mi corazón, porque yo lo voy a poder hacer. Yo lo puedo hacer, y hay una desvalorización, y como tampoco conocí o no quise o no recibí educación para valorar lo masculino, entonces constantemente critico a los hombres o paso sobre ellos o los ignoro con una gran indiferencia sin reconocer su valor. Yo realmente no creo que no va a afectar a una persona que dice que el tema lo tiene totalmente resuelto, pero no le da la mirada. Yo estoy segura que va a haber alguna consecuencia. ¿Qué es lo que necesitamos, verdad? Que por eso es que lo voy a mencionar, porque es útil. Vamos a hacer mañana en la tarde el taller allá en de museo. Necesitamos revisar un poco nuestras creencias, revisar un poco nuestras conductas y tener un momento para recibir, abrirnos a recibir esa conexión con la energía papá. Y entonces muchas cosas en nosotros se van a equilibrar. Tal vez vamos a estar más prósperos, o nuestras relaciones de pareja van a estar más equilibradas, o tal vez vamos a estar más fuertes para conquistar nuestras metas, para poder tomar decisiones, para sentirnos más seguros de nosotros mismos, para por fin elegir algo que estamos titubeantes desde hace cuánto tiempo. Entonces va a ser maravilloso si nosotros decidimos trabajar con el tema de la aceptación y el reconocimiento de la energía masculina, ¿verdad? Bien. Ahora, por otro lado también está, Vivi, toda la gente que tiene la oportunidad de tener a sus papás, tiene a su papá, pero la relación no ha sido armoniosa,
por un motivo o por otro, porque la mamá decía o porque sí era cierto y yo llegué a ver ciertas cosas. O sea, las relaciones familiares tienen sus retos y tienen sus cosas también, ¿verdad? Y cada experiencia es diferente, cada familia es un mundo. Ahí también hay otra oportunidad de sanar nuestra relación con papá desde otra perspectiva, porque no es lo mismo el abandono físico o psicológico en serio, mira, aquí ha estado, ver todo lo bueno que sí se dio, todo lo que sí podemos tomar de esta persona, pero que son roces o que son cosas y se van haciendo grandes porque no acostumbramos a hablar de los temas. Claro. Pero que podría a veces hasta ser un poquito más sencillo si decidimos hoy, mire, yo voy a sanar esto. No me pregunte decidimos cómo, sanar y pero lo voy a sanar. Claro, y decidimos como realmente revisar ese orden del que estábamos hablando, ¿verdad? ¿Será que yo, porque no como mujer, no he resuelto, no he sanado algunas cosas, yo les proyecto a mis hijos una imagen de su papá que tiene que ver con lo que yo no he sanado con mi papá? ¿O será que yo en este hogar traigo discordia, disfuncionalidad porque estoy a la defensiva? Porque tal vez yo sufrí con el tema de mi papá y estoy enseñando a mis hijos a estar a la defensiva o a estar en rebeldía o a estar en desvalorización. Lo que la mamá piensa de los hombres y de la figura papá, ese tema de las hijas, si nos da tiempo, me gustaría entrar después un momentito en él. Eso es como eje central de cómo van a ver los hijos a su papá. Así como la mirada que yo creo que mi papá tiene sobre mí, los ojos con que mi papá me mira a mí. Más bien lo que yo creo que hay en los ojos de mi papá sobre mí. O sea, esos ojos de mi padre como un espejo donde yo me miro, va a determinar enormemente mi autovaloración. Imagínense qué cosa más profunda. O sea, que si yo creo que mi papá me mira a mí como una persona tonta, si creo que mi papá me mira a mí como una persona brillante, o mi papá me mira como una persona conflictiva, o me mira preciosa, o guapo, o me mira horrible, torpe, así como esa mirada de papá me ve, se va a reflejar como en un espejo lo que yo empiezo a formar sobre mi autoconcepto, mi autoimagen, mi autovaloración, mi autoestima y mi autoeficacia. Y si yo oigo que mi papá me dice, es que tú no servís para nada, mi papá dice, es que tenés una cabeza que nada se te queda, o tú vas a ser inmensamente exitoso, tú vas a llegar muy lejos, tú vas a lograr tus metas, tú eres una persona maravillosa y recta, porque dentro de las cualidades de papá está el código de honor y de integridad, y nos va a transmitir una serie de cosas sobre somos personas con valores, y somos fieles a nuestro código de honor e integridad. Esos ojos de papá y lo que me están reflejando y lo que dice con sus palabras sobre mí va a ser muy decisivo sobre mi autovaloración. Y si yo tuve un papá que me dijo cosas negativas sobre mí, tengo que ir a trabajar a una terapia y sanar eso, porque son creencias que se formaron. De hecho, puede ser que el papá ni siquiera realmente pensaba o sentía eso y algún día lo dijo, ¿verdad? Y que sin embargo se grabó como un programa importante donde yo me quedo asumiendo que eso es realmente lo que yo soy y formo esa autoimagen, autoconcepto, autovaloración de mí mismo. Entonces, la pregunta es si hay solución cuando están todas este tipo de disfunciones y creencias negativas y todo. Claro que sí hay. Muy bien. Definitivamente, en la medida que empiece a trabajar una de los miembros de la familia, empieza a moverse todo para un circuito positivo. Muy bien, hábleme de estos puntos de sanación que sé que son varios, pero que son un abanico de posibilidades para quienes hoy escuchan el programa y dicen, yo me he sentido así toda la vida. Pues, en este caso, ¿verdad? Yo pienso que necesitamos, siempre trato de ir ahí una primera decisión en humildad, de reconocer qué cosas en mi vida actual se están reflejando como dificultades, obstáculos, problemas, o no avanzan ciertas cosas, porque ahí en esos temas, en mis relaciones difíciles,
en mis metas que no se cumplen, en ese estado interno que hoy siento siempre de bajón o siempre irritado o de mal humor, en eso que en el presente es mi conflicto. Ahí es donde yo tengo que empezar a guiarme para reconocer ese caminito que me va a llevar hasta la raíz de dónde se origina esta frustración, dónde se origina esta defensividad, en dónde se origina este estar constantemente en limitación, en no poder avanzar o no poder estar en un estado de mayor completud y abundancia y alegría de vivir. Entonces, todo es también dedicarle tiempo a estos aspectos del crecimiento y la evolución, ¿verdad? Porque si yo solo lo pienso y lo dejo pasar como un tren, pero no quiero detenerme a trabajar en eso, hay gente que no puede ir a terapia, pero encuentra otro amigo, otra amiga que quiere crecer, empiezan a leer un libro, a hacer ejercicios, a hablar horas de horas, a tomar decisiones, porque reconozcamos que hay gente que está en lugares donde no va a encontrar tal vez ni siquiera un terapista, o no tiene los medios y no sabe por dónde empezar, pero quien quiere realmente sanar. Hay audios, hay videos, hay lecturas en YouTube, en Google. Hay libros que vamos a encontrar a veces en las ferias que incluso los venden por un quetzal. Yo he comprado a veces muchos y los he regalado, de Walter Rizzo y de gran cantidad de gente, ¿verdad? Entonces, lo primero es que yo vea estas áreas de conflicto en mi presente y reconozca que tienen raíces que van a estar conectadas tal vez a personas del presente, pero en el fondo, en la raíz del problema, están conectadas al tema papá o al tema mamá. Y voy a tener que dedicar tiempo a hacer ese análisis, a hacer ejercicios, a asistir a tantas opciones y posibilidades sanadoras, hasta que yo elija realmente qué voy a hacer para ocupar mi lugar, qué voy a hacer para aprender a respetar, reconocer el lugar de los otros, qué voy a hacer para poner límites. Porque si mis hijos están viendo que yo vivo todo el día gritándole al papá, a la energía masculina, y que nos pasamos en un conflicto que no se resuelve en años, por la razón que sea, quiere decir que yo también participo en el daño que están respirando mis hijos, porque no he puesto límite a algo, o no he puesto límite a la forma en la que me dirijo hacia ese papá, o no he puesto límite en una forma tal vez más inteligente o más sabia para detener ciertas conductas de abuso de parte del papá. O a veces incluso para tomar decisiones que lamentablemente son más radicales si es que vamos a tener que elegir entre vivir en un abuso permanente o vivir en un hogar más funcional y una atmósfera más libre y más equilibrada, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que aceptar ocupar nuestro lugar en el mundo, ocupar nuestro lugar en la dinámica familiar. Reconocer que los hijos son hijos y no están aquí para salvarnos, rescatarnos o para que los usemos porque no queremos asumir nuestras propias responsabilidades. Y como adultos, ¿verdad? Entenderme con ese adulto, con ese papá, con ese novio, con ese esposo, con ese hermano que también es energía masculina y aprender como mujeres a ponernos en nuestro lugar con reconocimiento, con respeto hacia nosotras mismas, pero también hacia ellos. Una de las cosas que platicamos mucho aquí con los panelistas que nos acompañan es al hablar de esto de tomar a la mamá o tomar al papá, y es podernos desapegar del juicio que yo tengo de es que él debería o ella debería haberse quedado o debería haber dado dinero porque mi mamá no podía salir adelante sola, debería haber sido más cariñoso, más bueno, más comprensivo, apoyarme cuando yo pasé por aquel accidente, se recuerda a usted, qué sé yo, cada cosa, ¿verdad? Que para cada quien resuena más. ¿Cuál es el primer paso para salir de esto? Porque como el papá debía ser, pero la verdad es que no fue. Porque la vida es solo lo que está en la realidad y lo que yo hubiera querido. Lo que yo hubiera querido es un montón, o sea, no nos alcanza la vida para contarle todo lo que yo hubiera querido, no solo de un tema de la vida, sino de todo. Claro. Pero por el otro lado está lo único que tenemos, claro, que es la realidad. Lo que yo sí vi, sentí, ahí está, y eso no me lo estoy inventando. En efecto, no lo conocí todos los primeros 10 años de mi vida. Esa es una realidad.
Nadie está diciendo que ese niño y esa niña no vivieron esa realidad. Pero ¿cómo salgo entonces es que él tendría que haber estado conmigo? Y en efecto sí, porque un niño necesita a su papá en los primeros 10, 20, 15, 40 años de su vida. Uno siempre necesita a sus papás. Y quizás sí, era un derecho tener a su papá, pero la realidad es que no lo tuvo. Sí, y vuelvo a repetirle que una persona ya desde alrededor de los 14 años puede empezar a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Si yo me quiero quedar culpando allá afuera, porque mi papá, porque mi mamá, porque mi hermano, porque el vecino, porque la abuelita, entonces yo estoy dañada para siempre, y por eso es que eso justifica que vivo pegando de gritos y que siempre estoy deprimido y etcétera, etcétera. Y ese es un camino que podemos tomar, culpar a otras personas para siempre de nuestras desdichas, de nuestras carencias y de nuestros sufrimientos, por decirlo así. Sin embargo, repito, una persona ya de 14 años alrededor de esa edad también puede decidir: yo, dentro de mí, tengo un poder en mi mente, tengo un poder en mi corazón, tengo un poder en mi alma y también en mi cuerpo para poder elegir el orientarme hacia el bienestar o hacia la destrucción. Entonces, yo sí creo que a nivel emocional y psicológico necesitamos reconocer nuestras heridas y necesitamos reconocer la experiencia y reconocer nuestras emociones por sobre todo, ¿verdad? Sí hay que hacer un proceso emocional y sí hay que reconocer estas heridas y hay que trabajar en sanar las heridas, que es parte de lo que vamos a hacer pequeños ejercicios mañana en la tarde, pero no podemos saltarnos el paso humano, porque yo psicológicamente sí necesito perdonar a ese otro ser humano que está relacionado con una herida que puede ser de abandono, de rechazo, de injusticia, de traición o de humillación o de abuso. Sí necesito como ser humano perdonar a otro ser humano que atacó mi vida o mi dignidad o abusó de mí. Sin embargo, cerrado esto, porque tenemos que llegar a un punto donde decidamos cerrar el caso. No puede quedar el caso abierto 50 años porque él no fue a la clausura de sexto primaria y yo ya voy a cumplir 60 años y sigo resentido y sigo desarmado porque esto sucedió. Y más. Entonces tenemos que cerrar el caso y así cada conflicto serio que hayamos tenido en la vida, tenemos que decir, bueno, ya reconocí las emociones, ya trabajé, y un tema que quisiera tratar después del corte es el tema de cómo aprender también a desarrollar más empatía con mi padre como ser humano, que es el tema como más importante que tratan las consteladoras, los consteladores, que es reconocer que espiritualmente hicimos un acuerdo antes de que yo viniera al mundo. Yo elegí, o Dios eligió ese padre para mí, o yo elegí ese padre para mí y Él accedió a ser este padre para mí, porque los aprendizajes espirituales que necesito están relacionados con este papá. Y voy a darle, aparte de lo psicológico, un valor al tema espiritual para trascender y no quedarme solo en el tema emocional y decir, bueno, tal y como fue, con sus errores, con sus virtudes, con sus aciertos y con todo lo que haya tenido y le haya faltado, este es el papá que a mí me tocó o que yo elegí. Y voy a aceptar recibir desde ese papá que es mi 50%, el 50% que me formó, voy a aceptar recibir toda esa luz que puedo recibir, todos esos aprendizajes que puedo tener. Muy bien, vamos a seguir platicando del tema, entonces vamos a regresar con ese punto que nos comenta la licenciada, pero nos vamos ya a la pausa. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala.
Continuamos con más del programa, hoy platicando con la licenciada Vivian Solís sobre el poder de papá en la vida de sus hijos. Vamos a pasar en unos minutos más a la parte de preguntas y respuestas, pero quiero que, sé que tiene muchas hojas y que no todas las vamos a poder mencionar, pero esta parte que usted mencionó, con esto sí quiero que finalicemos esta parte del contenido del tema, porque es bien, bien importante. Antes de que le demos paso a las preguntas del público, esta parte en donde empezamos ya a integrar esta parte psicológica, espiritual, y a decir, bueno, por más que yo luche, por más que yo me revuelva, esta es la circunstancia que yo he venido a vivir y a aprender. Claro, hay mucho que decir al respecto, ¿verdad? Incluso me hubiera gustado tener tiempo para hablar cómo influencia el papá la relación de pareja de la hija mujer. Otro día lo vamos a tocar, solo ese tema. ¿Lo podemos tocar? Sí. Ya nos quedó un temita ahí. ¿Cómo influencia el papá esta relación? Y me hubiera encantado también hablar sobre el tema de cómo influencia esta energía del papá sobre la relación de trabajo y de dinero del hijo y la hija, ¿verdad? Pero ya más o menos habíamos tocado en lo general el tema, y yo le decía que es como bien importante escucharnos hablar, Judith. ¿Qué es lo que yo digo de mi papá? ¿Qué cosas buenas digo de mi papá, entre comillas buenas, y qué cosas malas o negativas digo de mi papá? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque pueden ser buenas y ser parte de lo que me nutre y me conecta con un poder muy importante adentro de mí, ese poder masculino. O también pueden ser cosas idealizadas que hablo de mi papá, que en algún momento me pueden ser incluso un obstáculo para avanzar en la vida. Porque si no son cosas que puedan simplemente nutrirme, sino son idealizaciones, va a ser bien difícil que yo encuentre quien le dé la talla a ese ídolo que yo hice. Y va a ser bien difícil que yo pueda como relacionarme con las personas, hombres y mujeres, en una forma muy satisfactoria o natural. Y tengo que escuchar qué digo de mi papá si también digo cosas negativas. Porque esas cosas negativas que a veces uno dice, ¿verdad? Ay, olvídese, es que era incapaz de felicitarme. Es que él era una persona o ha sido una persona siempre amargado, etcétera. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy al hablar expresando emociones que tienen que ser sanadas. Hablando de esta parte de lo que usted me estaba preguntando, ¿verdad? De esas cosas que yo cuento de mi papá, tengo que fijarme qué parte es una idealización que va a derrumbarse a la hora de vivir en la realidad, y qué parte pudiera ser algo que estoy expresando de heridas que ni cuenta me he dado, que están ahí adentro de mí y me causaron alguna desvalorización y tengo que trabajarlo. Pero sí tenemos que afrontar el proceso emocional de las emociones que generan mis pensamientos, mis percepciones, mis creencias sobre el tema papá. Si esto está bien trabajado y yo soy una persona que me quiero hacer responsable de mí y asumir mi responsabilidad de sanación y de bienestar, va a ser mucho más fácil lo del tema espiritual. Y el tema espiritual, ¿cómo lo enfrentamos? Pues mucho desarrollando esa empatía de la que le estaba platicando, ¿verdad? ¿Cómo voy a desarrollar esa empatía? Observando cosas, imaginando, averiguando, a veces reconociendo, por ejemplo, viajando en la línea del tiempo, cómo fue la niñez de mi papá o cómo habrá sido. ¿A qué jugaba cuando era niño? ¿Será que trabajó muy joven? ¿Será que fue abusado? ¿Será que la relación con sus papás era una relación satisfactoria, apoyante? ¿Cómo era la relación con sus hermanos? Se da el caso a veces que el papá de uno fue más que golpeado, abusado por sus propios hermanos y le hacían bullying. ¿Cómo fue su vida escolar? ¿Cómo fue esa adolescencia de mi papá? ¿Qué sueños tenía en su juventud? ¿Qué pérdidas tuvo en su infancia? ¿Qué pérdidas tuvo en su adolescencia? ¿Cómo ha sido su adultez? ¿Qué éxitos, qué logros ha podido tener? ¿Qué traiciones? ¿Qué dolores? ¿Qué enfermedades? ¿Qué decepciones? ¿Cuáles han sido sus características de personalidad predominantes? ¿Será mi papá se formó como una persona solitaria, seguro, inseguro, activo, pasivo, débil, fuerte, libre?
hay que preguntarnos cosas y meternos en los zapatos de papá con más empatía para poder elevar también nuestra visión de él y entonces a nivel espiritual decir, realmente, a nivel humano, al igual que yo, le tocó vivir muchas experiencias, le tocó recibir y le tocó desarrollar también carencias. Y tengo que ser una persona más compasiva, más empática, con más conciencia de esto para poder ver a mi papá como un ser humano falible, un ser humano que tuvo falencias y que a pesar de eso yo puedo aceptarlo y verlo como ese ser espiritual que al igual que yo vino a hacer un viaje aquí a la tierra para aprender a amar, para crecer, para evolucionar. Y al vernos en esa condición de igualdad con papá, como dos seres humanos que pudimos haber pasado o hemos pasado por circunstancias que definieron parte de nuestras carencias y nuestras conductas, vamos a tener una mayor aceptación. No quiere decir que si mi papá es abusador yo no ponga límites y aprenda a cuidarme. Quiero dejar eso claro, ¿verdad? Que a veces hay que desarrollar estrategias y cuidarnos de un papá, por ejemplo, alcohólico golpeador o una persona que tiene incluso un trastorno y puede en determinado momento abusar de los hijos o hijas, un trastorno de personalidad u otra cosa. Podemos poner límites, pero también podemos poco a poco crecer y desarrollar esa parte interna de una visión más adulta, más madura y decir, bueno, todo eso que son los retos que mi papá no cumplió, que son las cosas que él no logró para ser un ser humano más completo y más feliz, los tomo y los recibo como un legado, un testamento, el cual a mí me quedan estos retos para que yo los supere. Y voy a aceptar sin juicio, no más, que este fue mi padre y por haber recibido la vida a través de él, lo acepto, lo reconozco, lo honro. Y es parte de mi historia y lo acepto. Muy bien. Eso es. Y llegar a ese punto, pues a veces nos puede tomar un día. O una vida. O una vida. O varias vidas. Yo le digo a usted que lo ve en clínica, hay gente que cuando tiene esta resolución tan grande de verdad, de decir, mire, yo he pasado por tantas cosas y he sufrido tanto que yo, si usted me dice que con decidirlo y con afrontarlo hoy yo lo voy a dejar, yo lo dejo. Y he visto a gente hacer transformaciones en un mes de su vida, a partir de un día de decidir, es que yo ya no puedo con esto. O sea, ha sido demasiados años de dolor, pero también entiendo que los tiempos varían tanto de persona a persona y que las experiencias y los dolores son en diferente escala para cada quien también. Así es. Y como usted decía, hay gente que le va a tomar toda la vida o que ese va a ser su aprendizaje de toda esta vida. Entonces, también aceptar eso, ¿verdad? Este es como mi tema, en el que quizás me voy a tener que sacar la maestría durante toda mi vida hasta que me vaya, pues. Y hemos platicado mucho en otros programas de que cuando nos reconocemos como aprendices del amor, eso tenemos en común aquí todos en la tierra, ¿verdad? Vamos a ver esto también con más amor. Y si lo vemos desde el amor, poco a poco entra el orden, poco a poco entra esa sanación, ese crecimiento, esa transformación. Muy bien, voy con algunas preguntas. ¿Le parece? Seguro ahí va a meter esta parte que nos hizo falta. Ya va a ver que tengo preguntas sobre eso y ahí va a poder meter aunque sea unos pincelazos de estos puntos que se nos quedan pendientes. Muy buena tarde, mi pregunta. Cuando un padre no se hace cargo del hijo, no lo reconoce y lo ve en la calle y nunca se han hablado, ¿qué se le dice al hijo si el niño es el rechazado y no visto por el padre? Yo traté de que fuera y que se diera la relación con el padre, pero es el padre el que no quiere tener ningún vínculo. Quisiera preguntarle a la invitada qué fuerza masculina y qué conexión tendrá el hijo entonces en su vida y qué se puede hacer. Gracias por su respuesta. Profundísima la pregunta, ¿verdad? Sería de hablar con ella una hora y oír muchas cosas y preguntarle muchas cosas, pero definitivamente se da el caso donde hay algunos padres que no quieren saber y no quieren sentarse en su silla y ocupar esa silla donde está su paternidad con ese hijo o hija, ¿verdad? Nos queda, ahí sí que sobre la mesa, que quien va a formar
ese imago o esa imagen sobre la energía masculina y sobre el padre. Es la madre que está presente en la vida del hijo. Ella va a ser la principal formadora de esa imagen, que puede ser muy dañina y muy destructiva, o puede ser una imagen donde solo se logre ver con respeto, o si es una realidad, como decirle al hijo, por ejemplo, hay que prepararse para decir estos guiones, hay que estudiar cada palabra que se dice, ¿verdad? Yo trabajo mucho con que las personas elaboren guiones cuando van a decir algo muy importante, como que los padres se van a separar, o como que el niño es adoptado, o como que tu papá no quiso asumir su estar presente con nosotros. Tenemos que fijarnos cada palabra, qué estamos diciendo y cómo la vamos a usar para que no cause un daño, una destrucción en el interior del hijo y destrozar su corazón, ¿verdad? En este caso, pues más o menos estas son las palabras, ¿verdad? O por lo menos la primera, o entre las primeras frases, tu papá o nosotros, porque habría que ver por qué el Señor no quiso, en cómo está ella involucrada, decidió o decidimos o decidió no estar presente en nuestra vida o en tu vida. Sin embargo, es tu papá y siempre va a ser tu papá. Y es la mitad o el 50% del origen de tu vida. Y vamos a tratar de evitar estar haciendo comentarios desvalorizantes, llenos de cargas de ira, llenos de desvalorización sobre ese papá a través de la vida. En diferentes etapas los hijos preguntan o intentan saber. A veces preguntan a los 5 años y se les explica de una manera con un lenguaje que entiendan, otra vez a los 8, a los 10, a los 12, a los 15. Pero tenemos que asumir muchísima responsabilidad si no está el papá, porque la mamá va a ser la que va a formar ese imago o esa imagen interna que le va a ayudar o lo va a destruir al hijo. Muy bien, dice por aquí, con mis papás nunca tuve una relación muy estrecha y los dos existen físicamente todavía y existieron en mi vida siempre, pero nunca hubo mucho amor, mucha comunicación. Ahora de grande he tenido muchísimas relaciones con hombres, muchísimos noviazgos, pero en ninguna relación me asiento ni ninguna relación se hace duradera. Manejo mucha tristeza y depresión porque las relaciones no han sido buenas y cuando ya estoy en una empiezan los problemas y algo hace como que se desbarate nuevamente. Soy una persona muy demandante de atención y de cariño, como si les demandara a estas nuevas personas lo que ellos dos no me pudieron dar. Tengo 25 años, ¿qué me recomienda? Primero quiero felicitarla por la conciencia que tiene para reconocer todo esto, ¿verdad? Porque ahí están los síntomas de los que hablábamos. Esa gran necesidad de atención, de reconocimiento, de afirmación, ese saltar de una relación a otra buscando a papá, claro, o a papá y mamá. Cuando ya está, no se puede quedar la relación. Claro, está el sabotaje de que no se marca ese territorio, no se estabiliza ese territorio. Yo lo que le recomiendo a usted, ya está en un punto de conciencia y madurez, que no dude en hacer una terapia. Y no espere que es una terapia de 4 o 5 sesiones, hay que hacer un compromiso de mediano o largo plazo, ¿verdad? Y convendría constelar también, por supuesto, esta situación como casi todas, porque tal vez no sea de momento fácil tener un vínculo más amoroso con ellos, pero tal vez a través de las constelaciones se puede ordenar qué es lo que habrá pasado para que este vínculo esté tan tenue, ¿verdad? Que no se ha permitido que fluya esa energía amorosa entre ella y sus papás. Valdría la pena comprometerse en un proceso de trabajo terapéutico y trabajar en constelaciones también. Muy bien, muy buenas tardes. En mi caso, yo a pesar de mi dolor, el papá de mis hijos decidió irse. Yo les dije a mis hijos que amaran a su padre, que cuando él viniera a verlos, no importa si era dentro de poco o dentro de muchos años, lo abrazaran y le dijeran te amo. Pero él viene muy poco, no les he hablado mal de él, pero él no se acerca, no se involucra. Lo poco que viene a hacer es casi a regañar, a corregir, a decir lo que está mal y a imponer su voluntad. Es contradictorio para mí porque él me dice, aquí mandas tú y yo aquí no tengo ninguna autoridad, no vivo aquí. ¿Cómo puedo hacer para que mis hijos entiendan todo esto? ¿Cómo hablarles de esta situación que vivimos? Gracias por el consejo. Como digo, siempre habría mucho que hablar y preguntar, pero en línea general, ¿verdad? Definitivamente
aunque el papá estuviera entre la casa y las cosas fueran más o menos la familia configurada como se espera, o que el papá no esté, los hijos tienen sentimientos, emociones sobre el tema papá, sobre el tema mamá también. Pero es importante que las mamás sepamos aprender a escuchar a los hijos sobre ese tema papá. Siempre y cuando marcando con orden, me puedes decir lo que sientes, lo que piensas, sin faltas de respeto, sin insultos, sin gritos, sin términos que sean desvalorizantes, humillantes. Se lo vamos a explicar en las palabras que podamos según la edad, pero es importante no solo decirles a los hijos es tu papá y recíbelo con besitos y dulces, ¿verdad? Sino tener momentos donde podamos escuchar, ¿y tú cómo te sientes con eso? Y cuando él viene, ¿cómo te sientes de esa visita que tuvimos de tu papá? Tal vez quiere expresar primero una capa de frustración, de que sus sentimientos son de no saber cómo relacionarse con su papá. Los niños se interpretan muy frecuentemente que el papá está enojado, ¿saben? Y a lo mejor el papá lo que tiene es que está afligido porque no tiene dinero. Pero los niños sienten mi papá está enojado porque tenía la cara toda apretada. Y a veces las mamás tenemos que enseñar a los hijos a escuchar sus sentimientos, pero también a guiarlos y a orientarlos con más empatía. No solo sí tener razón es un logro. Tenemos que enseñarles a decir, comprendo que te sientas así. ¿Qué crees tú que puede haber hecho que él viniera serio? ¿Será que tiene preocupaciones de trabajo? ¿Será que tiene otros problemas y otras aflicciones y vino sin poder sonreír? Nosotros podemos enseñarlos a ver, a comprender, pero insisto mucho, eso no significa que no les enseñemos a ellos también a reconocer cuando ya se pasa de esa zona de aprender a relacionarse con la autoridad del papá a la zona de cuando un niño puede sentirse abusado y también darle a eso atención y respuesta, ¿verdad? Pero mucho es la mamá está enseñando a ese hijo cómo ver a ese papá y cómo aceptar las características de la energía masculina en paz. Muy buenas tardes. Me queda como anillo al dedo el programa. Quisiera preguntarle primero qué libro me recomienda para mi hija de 20 años sobre este tema, quien tiene muy mala relación con su papá. Esta mala relación es provocada por él mismo, ya que con sus actitudes se ha ido distanciando de ella. La niña fue testigo indirecto de cómo él abusaba de su primita. Esto cuando ellas eran niñas, por lo cual yo me divorcié de él. Pero pareciera que él, el papá, se divorció pero de la niña, porque cuando ella se dio cuenta de la magnitud del asunto, él como que la agarró contra ella, tal vez porque a la larga la que vio todo fue ella y quien se podría decir acusó o manifestó este abuso hacia su primita. En ese momento ella tan solo tenía 8 años y desde entonces, él entonces se desligó de ella. Ella está en medio de mis 2 hijos varones, ella es la mediana, tenemos un varón grande y un varón pequeño. Pero ella ahora mismo, a sus 20 años, vive a la defensiva y es una persona muy insegura. ¿Qué me puede recomendar? Obviamente creo que usted misma, mamá, preciosa mamá, que se ve que está muy consciente, sabe que esta señorita necesita atención psicológica, ¿verdad? A veces, por ciertas cosas que usted dijo, le sugiero a las personas que también piensen en trabajar a través de terapia de arte. No sé si alguna vez ha venido aquí Paulina Bonafina, por ejemplo, que trabaja terapia de arte. Es un medio, porque su hija está muy a la defensiva y enojada. Ella está muy enojada, tiene ahí adentro una decepción, tiene ahí adentro una desconfianza. Y a veces trabajar en terapia de arte ayuda muchísimo, porque se hacen viajes interiores, porque se dibujan ciertas cosas, se trabaja con los colores, con lo que manifiesta cada color, con las emociones, con dibujos simbólicos. Entonces, yo a su hija le recomendaría mucho trabajar con terapia de arte para que ella poco a poco acepte expresarse, acepte estas emociones perturbadoras y vaya sacando estas imágenes y estas cosas que para ella debe ser como algo que tiene guardado, pero ¿qué le dijera? Es como cuando tenemos una herida que está llena de pus, le ponemos encima una venda y creemos que ya no la tenemos, pero allá adentro está la infección infectando
e intoxicando todo nuestro interior, ¿verdad? Entonces, ese padre interno en ella está como en mucho caos, eso que les digo que formamos todos nuestro padre interno y es con el que tenemos que aprender a hacer paz, ahí adentro de ella está en constante guerra, ¿verdad? Entonces, miren, con solo a veces dejar que los niños primero reconozcan la emoción, ya es mucho más fácil preguntarles, y entonces, ¿tú qué quieres hacer con esto que sientes? Muchos niños dicen, quiero decírselo a mi papá. Bien, ¿le quieres hacer un dibujo? ¿O lo quieres escribir? ¿O le quieres hacer una carta? ¿Qué le quieres pedir a tu papá, además de que sientes eso? Pedir, bueno, pues le quiero pedir que cuando venga o cuando me prometa algo me lo cumpla. Bueno, entonces dibújalo, escríbelo y pensemos un día, 3 días, una semana, si se lo quieres entregar o tal vez después se lo quieras decir. Porque muchas veces los problemas se van solucionando cuando enseñamos a los hijos a relacionarse, a expresarse con ese papá o sobre ese papá. Entra el orden interno y ya es más fácil todo. Muy bien. Dice por aquí, soy madre soltera, tengo 2 hijos de 13 años. Mis hijos dicen que no les ha hecho falta su papá. Yo siempre he luchado para que se acerquen, pero nadie pone de su parte, ni los hijos ni el papá. Él, o sea, el papá de estos chicos, ahora es viudo. Aún así, aunque su situación ha cambiado, tampoco los busca. ¿Cómo puedo ayudar? Gracias. Sí, nos podemos imaginar, este papá tiene algún bloqueo, alguna cosa que resolver él profundamente, ¿verdad? Que no puede asumir su lugar, pero la verdad es que nosotros lo que nos toca es enfocarnos con nuestros niños, que es lo que ahorita usted tiene en sus manos, ¿verdad? Haga un profundo análisis de qué es lo que usted les ha transmitido. Puede ser en parte positivo que ellos no se sientan victimizados, aunque no lo sé hasta qué punto hay lo que nosotros llamamos un sentimiento enmascarado, ¿verdad? El niño sí tiene una herida, pero está enmascarada con una autosuficiencia o con otra actitud, otra forma de comportarse. Analice muy despacio esto o acompáñese con un profesional, porque esta etapa donde están sus hijos es clave. 12, 13 años, están empezando a formar una identidad, ya pasando de la pubertad a la adolescencia. Y esto puede determinar mucho la valoración que aprendan a hacer de sí mismos, ¿verdad? ¿Qué palabras está usando usted para hablar con ellos del tema? ¿Qué mensaje les está dando? Ellos van a tener que elegir cómo ordenar y colocar este tema en su interior. Pero se necesita trabajar con eso más en esta etapa de la pubertad a la adolescencia. Usted no tiene en sus manos lo que ese papá haga, pero sí los puede ayudar a ellos a tener una paz con el padre interno que ellos tengan. No les creamos de que no les afecte en nada. Ya dijimos hace un rato que ese tema lo dice muchas veces la persona como para protegerse, claro, pero no forzosamente es así, ¿verdad? Siempre se habla, Vivi, de la importancia que tiene para nosotros las mujeres el papá, ¿verdad? En el caso de los hombres, ¿qué tanto marca? Muchísimo. Para después poderse relacionar, porque de esto se habla poco también, porque pensamos, bueno, el hombre, él va a saber cómo relacionarse, o se le da una atribución a la mamá, que su relación con la futura pareja va a estar muy relacionada con la mamá, pero sí tiene una influencia el papá, claro, en la forma en la que se sentaba la pareja, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Los hijos están constantemente respirando y grabando, haciendo una grabación del modelo de pareja que ven en sus padres. Ese modelo puede ser que los haga ellos aceptar o rechazar a la figura femenina o masculina. Incluso muchas veces puede ser que el niño o niña se desidentifique de su propio género, porque ve un constante abuso entre la relación de los papás. El niño hombre, por ejemplo, puede ser que porque hoy no hablamos del impacto de lo que se graba en el subconsciente, pero eso es tal vez determinante en todo lo que es nuestra vida, ¿verdad? Y nuestros programas que corren todo el día están determinados por lo que se graba y se archiva en el subconsciente. El niño hombre, ya que me está preguntando sobre el niño hombre, que mira, por ejemplo, que su padre tiene una energía masculina distorsionada y es una persona abusadora, es una persona arrogante, prepotente, desvalorizante, maltratadora. Es probable que ese niño hombre no quiera identificarse con el género masculino
e incluso por rechazo a la figura masculina, por rechazo a la identidad masculina, y pierda su identificación masculina, entonces desarrolle un camino de identificación homosexual. O por ejemplo, si el papá es extremadamente, ¿qué le dijera yo? Una persona poco responsable, o una persona, le puedo hablar de características negativas como también de positivas, es probable que el niño se identifique con esas características y las replique y las siga manifestando a través de él, ¿verdad? Un papá sumamente activo, trabajador, entusiasta, proactivo, cariñoso, puede ser que el niño tenga también una imitación de este modelo en una forma muy positiva. O un papá que es, que le dijera, muy responsable emocionalmente y habla de lo que siente, de lo que piensa, va a dejar ese modelo para sus hijos. Igual que un papá que constantemente no se hace responsable, o es un padre adicto, alcohólico, y no quiere asumir ninguna responsabilidad, va a forjar un eje frágil en sus hijos hombres y mujeres, ¿verdad? Se podría hablar mucho del impacto de los hijos, en los hijos, sobre muchas diferentes conductas de los papás. Muy bien, dice por aquí, muy buenas tardes, excelente el programa. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años y pues siento que no me hizo falta, pero ahora tengo un amor distorsionado con mi esposo, ya que siento que ese amor que yo siento hacia él es el que yo tendría que tenerle a mi papá, ya que, como dicen, el primer amor de una hija es su padre, pero yo no lo tuve. ¿Qué puedo hacer, ya que me siento como confundida y mi relación con mi esposo es extraña? Actualmente tengo 30 años, mi esposo tiene 42. Definitivamente esa falta de relación amor paterno, ¿verdad?, de interacción, va a influenciar el tipo de relación de pareja que se tenga. A veces puede ser que se desarrolle con la pareja una relación así como paternal o fraternal, donde no hay una relación sexual sana o funcional. O puede ser que constantemente la mujer esté tomando una actitud de mucha sobreprotección hacia él, o pidiendo mucho ser sobreprotegida. O incluso he tenido casos de mujeres que buscan hombres celosos y así quieren estar con una pareja muy celosa para que les brinde mucha atención y ande todo el día rastreando las que están haciendo y todo, porque tienen ese vacío de lo que es el amor paterno, el apoyo paterno, la relación paterna, ¿verdad? Insisto que mucho de ese vacío va a estar formado por el imago que ella construyó sobre las cosas y creencias que se formaron a través de lo que escuchó que dijo su mamá y dijeron sobre su papá. O sea, no es así que aparece de la nada, ¿verdad? Es de ese padre interno donde yo voy a tener más vacíos o carencias, o voy a estar más llena, y me va a ayudar y me va a nutrir y me va a fortalecer. Entonces, definitivamente no debemos resignarnos a tener una relación de padre e hija o de hermanos con la pareja, nunca. Tenemos que trabajar eso. Y a veces uno dice, es que hasta que él cambie, es que solo yo lo busco, o solo yo reacciono como una mujer que estamos en pareja y no somos hermanos, o no somos papá e hija, o pues no, algo está faltando, porque cuando verdaderamente yo me pongo en mi lugar de mujer y trabajo en estar instalada en mi lugar de energía femenina, empieza también a motivarse o a activarse la energía masculina en la pareja. En este caso, mi querida señora, usted está bastante joven, haga un trabajo terapéutico en donde pueda colocar a su padre interno en paz adentro de usted y desarrollar o buscar otra manera de llenar ese vacío, que no lo tenga que buscar a través de su relación de pareja, porque eso no va a ser sano y va a tener consecuencias. Mira este caso, muy buena tarde, excelente el programa. No sé si tenga relación, pero tal vez me pueda aconsejar. Soy mamá soltera, mi hija no sabe de la existencia de su papá porque él no quiso asumir la responsabilidad desde el momento en que supo que yo estaba embarazada. Y desde ese entonces no he tenido ningún contacto ni comunicación con él, nunca más supe de él. Yo jamás le he hablado a mi hija de él, ella ya tiene 11 años
y nunca me ha preguntado por qué ella no tiene papá o dónde está su papá o una pregunta similar, nunca. Pero ahora que he estado escuchando los programas, pienso en las veces que he oído que mi niña dice, yo no tengo papá. Uh-huh. Me pone en qué pensar. ¿Cómo debería yo de abordar el tema con ella? ¿Es necesario que hable de ella del tema aunque ella no me lo ha consultado directamente? Sí, cada caso es tan importante. Pero es como cuando me dicen, es que ¿sabe qué, Vivian? Yo no le quiero hablar de sexo porque si tiene 11 años le voy a quitar la inocencia. O tiene 13 años y nunca hemos hablado de eso. Y resulta ser que no sabemos ni a qué horas la criatura empieza a darse hasta besos apasionados con el primito y nadie le ha hablado de sexo. O tiene fantasías, o tiene dudas, o tiene miedos. Entonces, hay temas que aunque los hijos no estén haciendo preguntas, simplemente ella le está reflejando que usted no quiere hablar del tema. Ella no habla del tema porque ella capta en el medio ambiente cuando respira que es un tema prohibido o un tema negado. No es por otra cosa, ¿verdad? O a menos que sea por temor de que le cuesta mucho hablar con su mamá de temas que ella asume, claro, la niña. Pero sí está entendiendo algo, porque si ella dice yo no tengo papá, eso es lo que ella está entendiendo. Claro, está asumiendo que existe el tema papá. Sí, pero yo no tengo. Claro, definitivamente. Okay. Antes, más temprano que tarde, es conveniente que busque un contexto, un espacio, un tiempo. Y yo le digo mucho a la gente, prepare un guión de cómo se lo va a decir, mire las palabras que va a usar y le comente. Le comente, por ejemplo, ¿verdad? Mira, todas las personas tienen papá y mamá. Yo soy tu mamá y siempre voy a ser tu mamá. Y te engendré con un hombre que es tu papá y siempre va a ser tu papá. Eso de siempre va a ser es importante recalcarlo. Las cosas sucedieron de tal manera y la decisión que tu papá tomó fue tal decisión. Es posible que la niña pregunte o no pregunte, pero nosotros podemos añadir, me hubiera gustado que hubiéramos vivido juntos los tres, sin embargo yo no puedo tomar la decisión por tu papá. No sé las razones por las que tu papá tomó esa decisión. Puede ser que no se sentía listo, puede ser que tenía algún temor, puede ser muchas diferentes causas, pero he decidido respetarlo. Cuando tú estés más grande, seas quizás mayor de edad y estés lista, puedes buscar información sobre tu papá. Porque a mucha gente le da mucho consuelo, se los digo a todos, saber que sí puede llegar un día donde haga una investigación sobre su origen, más que sobre el papá, es sobre su identidad personal. Ah, mi papá vive allá en Belice, y allá está, tal vez si yo soy mayor de edad y ya soy adulto y me siento listo, lo puedo ir a buscar o no, o puedo escribirle o no. Pero sí voy interiorizando que provengo de un papá. Si lamentablemente ese papá se murió, también es conveniente decirlo, ¿verdad? Y es importante que la persona sepa que sí tiene papá. Volviendo a eso, señora linda, le toca a usted preparar su guión, el espacio y el tiempo y hablar con su niña. Y dejarla y decirle, mira, sé que nunca hemos hablado de esto, es un tema importantísimo. Dentro de unos días te voy a preguntar qué has pensado y cómo te sientes. Dejar pasar 1 o 2 semanas y volver al tema con valor, sin evadirlo, sin negarlo. Y otro día que salimos a comer una hamburguesa o un heladito, sentarnos y platicar o en la casa. Cuéntame de lo que platicamos hace días, cómo te sientes, qué estás pensando. Si las cosas se ponen muy difíciles, quisieras ir a una terapia para trabajar eso y ver que te puedas sentir mejor sobre eso y de veras asumir responsabilidad. Muy bien. La última pregunta. Dice por aquí, muy buenas tardes, yo siento que tengo muchísima energía masculina. Mi terapeuta me lo ha confirmado. En mi matrimonio parece que yo fuera el hombre de la relación y también tengo problemas con la autoridad. Por eso he puesto mi propia empresa, para no tener que estar bajo la autoridad de nadie. Mi padre abusó de mí durante varios años y sigo trabajando en terapia y en constelaciones.
¿qué me puede decir? ¿Por qué siento tanta energía masculina en mí? Fíjese que es interesante que a veces ocurre que las mujeres que han sido abusadas buscan maneras de sentirse protegidas frente a los hombres. Me ha tocado conocer el caso de mujeres extremadamente seductoras, que uno las ve en Facebook, las ve en persona y todo, y ellas siempre quieren ser el centro de atención para que los hombres las miren y babeen por ellas, ¿verdad? Se visten seductoras, tratan de ser muy atractivas, aunque a veces incluso se vistan como de una niña inocente, pero están teniendo el objetivo de atraer mucho a los hombres. Esa es una de las formas de quererlos tener bajo control y dominados. E incluso suele suceder que detrás de esta conducta lo que hay es un deseo de aplastarlos y dominarlos. Esa es una manera tal vez muy destructiva que los hombres lamentablemente no reconocen, ¿verdad? Que puede llegar como muy lejos en las consecuencias, y se dan una serie de variantes sobre cómo sentirse protegidas frente a los hombres. Una manera es esta que usted me está describiendo, que es: yo desarrollo mucho mi fuerza yang, ¿verdad? Mi fuerza masculina, me vuelvo una persona con mucha autoridad, o me hago conocedora con mucha experiencia sobre un tema, y soy yo quien dice la última palabra, y soy yo quien marca el territorio, quien pone los límites, las reglas, pero en lo profundo es una manera de sentirme segura, porque todavía me estoy sintiendo amenazada por la energía masculina o por el exceso o el abuso de lo masculino en mi vida. Entonces yo le recomiendo, mi amor, aunque parece que la recomendación pareciera que es poco clínica, pero sí pienso que es fundamental: trabaje más en la confianza. Aprender a confiar en usted, en lo que es lo humano, y aprender a confiar también que hay un poder superior en el que usted puede confiar, que no está volando a la deriva, expuesta a que cualquier cosa le suceda, ¿verdad? Hay que trabajar mucho, pero mucho la confianza. Y qué bueno que está en terapia y qué bueno que está haciendo constelaciones. Va por buen camino. Muy bien, ya nos tenemos que despedir. Cuéntame un poquito de mañana. Encontrando Papá en mi interior es el taller teórico y vivencial que va a estar dando. Cuénteme qué vamos a aprender en Vamos a trabajar estos temas que estoy comentando hoy, los vamos a platicar y vamos a ir haciendo ejercicios que nos permitan como ver ya nuestro caso personal, ¿verdad? Cómo estamos en este tema de creencias, en este tema de empatía con papá, cómo estamos en el tema de yo como mujer en mi relación de pareja, que se refleja de mi relación con papá, yo con el dinero, una serie de temas conectados, pero además el objetivo es que al final de la tarde que hayamos trabajado podamos hacer el ejercicio primordial de poder tomar a papá, sobre todo en mi interior. Por eso dice encontrando a papá en mi interior, que es el padre con el que yo me relaciono, que es el padre interno, el que yo tengo aquí adentro, al que yo he construido y con el que yo tengo que ponerme en paz. Así es que vamos a estar en The Museo Century de 4 a 7:30 me parece. Sí. Y pues vamos a estar ahí, los esperamos, ¿verdad? Vamos a tratar de empezar bien puntuales y esperamos que todos los que quieran trabajar, yo no les digo que vamos a lograr el 100% de una curación, pero sí vamos a abrir espacios importantes y vamos a iniciar esa conexión para que nosotros en nuestra vida tengamos esta reafirmación de la energía masculina y que nos facilite conquistar más nuestras metas, mejorar nuestra relación de pareja, sentirnos más seguros, más confiados, más protegidos, etcétera. Muy bien. Para quienes quieran más información sobre este taller que es mañana, el teléfono es 3010-5975. También pueden visitar la página de Vivian, que es Milagros para Todos en Facebook, y también el teléfono de su clínica para una cita 2385-7748. Muchísimas gracias. Para mí un gusto, que Dios los bendiga, gracias. Fluir y tratar de entender hacia dónde la vida nos está guiando es lo mejor. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Hacia una vida mejor.